Listo. Sí, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas que organiza el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional a través de la Academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica en colaboración con el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Rosario Castellanos. Está con nosotros el maestro Gabriel Alejandro Álvarez Hernández, es profesor investigador de la Universidad Rosario Castellanos, quien moderará esta tercera sesión. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Paz. Le pido al público que nos acompaña que registre su asistencia llenando el formulario que pondremos en el chat. Se dará constancia de participación a quienes asistan al menos a 4 de las conferencias que estamos ofreciendo. Y bueno, el día de hoy se presentará la conferencia La escritura académica en la universidad, literacidad, géneros discursivos e interacción dialógica, a cargo de la doctora Alejandra Reguera de Argentina. Sea bienvenida. Y bueno, a continuación voy a leer una breve semblanza de la doctora Alejandra. Sí, ella es doctora en Ciencias del Lenguaje, mención en Lingüística Aplicada, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. También es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, esto en el 2001, licenciada en Lengua y Literatura Castellanas, 1994, profesora universitaria de Castellano, Literatura y Latín en 1985, profesora interina de dedicación exclusiva desde el 15 de diciembre del 2022, es profesora titular por concurso, dedicación semi-exclusiva en metodología de la investigación lingüística, carreras de alemán, español, francés, inglés e italiano. Profesora titular simple en seminario de elaboración de tesis, licenciatura en español, lengua materna y lengua extranjera, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y también categoría de investigador CECIT número 2, directora del proyecto Metáforas de la Violencia de la Cognición al Discurso. Y bueno, esta es una breve semblanza del extenso currículum de la doctora Alejandra, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Y doctora, le cedo la palabra para su ponencia. Si quiere usted comenzar a compartir pantalla, este es el momento. Cuenta con aproximadamente 45 minutos y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Alejandra. Bueno, muchas gracias por la presentación y por haberme invitado en la persona de Noel Ángulo Marcial, las instituciones convocantes, para mí muy importantes. Es un gusto poder compartir con ustedes que son investigadores, docentes, estos temas que son el eje de nuestra vocación, como es la enseñanza, como es el aprendizaje continuo de la habilidad de la escritura académica, de lo que hoy vamos a hablar fundamentalmente. Comienzo entonces con la exposición. ¿Sí? Pienso que sí. Allí se está viendo la presentación. Sí, Doctora, sí, Sí. se ve. Perfecto. doble clic y ya se ve en pantalla. Sí, ahí está. Listo. Bien. Muy Como bien. decía, muy agradecida de poder compartir con ustedes porque esto es algo que nos lleva por años a actualizarnos, a querer acompañar a nuestros alumnos y ver los logros que tienen, los proyectos, las tesis y los informes académicos. Agradezco también a la doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba, de quien también he podido leer trabajos. Al Instituto Politécnico Nacional, a la Secretaría de Educación Pública de México, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, entonces vamos a plantear algunos interrogantes que son aquellos que nos inquietan cuando comenzamos a trabajar en un determinado año con alumnos. A veces son 60 personas o 70 que deben hacer un proyecto y en un porcentaje también deben lograr una tesis. Por lo tanto,
nos interrogamos acerca de cómo tenemos que guiar ese proceso, cómo podemos acompañarlos de la mejor forma, cuáles son las actividades más productivas, más innovadoras y más atractivas para ellos, y también al final de todo el camino, cómo podemos evaluar la calidad argumentativa de los textos o de los productos o de los trabajos logrados. El estado de la cuestión es muy abundante, no nos vamos a detener, porque como ustedes saben, esta problemática de la escritura académica comenzó alrededor de los años 80, en el siglo pasado. Hay muchos referentes, pero quiero mencionar al doctor Beiserman de la Universidad Santa Bárbara de California, porque él estableció la necesidad de escribir desde las disciplinas, o sea, atendiendo a un tipo de argumentación específico de cada disciplina, que como sabemos tiene su terminología específica. Se trata de textos situados en instituciones, por ejemplo, universidades, institutos, terciarios, escuelas. Tiene unos destinatarios muy bien determinados, que son los evaluadores, y estos tienen, digamos, un conocimiento que les permite detectar cuál es el conocimiento nuevo de ese texto académico. Porque al margen de que sea un texto convencionalizado, tenemos que decir que el núcleo de un documento académico, sea cual fuere, es agregar conocimiento a lo ya existente. Sobre la base de lo que se conoce en una problemática, tengo que aportar como escritor de un texto académico una porción de conocimiento nuevo. Bien, en el estado de la cuestión encontramos numerosos trabajos muy ricos que hablan de las dificultades de los estudiantes. Por ejemplo, lo que se trabajó en la UBA, Narvaja de Arnoux, Nogueira y Silvestri, también Pipkin en Bonn, que habló de la necesidad de alfabetizar académicamente a los estudiantes. Y ya vamos a ver a qué se refieren con esto de alfabetizarlos académicamente. Luego también la orientación de que autorregulen el aprendizaje y lo que van incorporando como autores de textos académicos en una suerte de movimiento recursivo, es decir, escribir, ¿no es cierto?, revisar, luego corregir, enmendar o reescribir, ¿no? Es como un movimiento pendular, vamos a decir, de idas y vueltas, que a veces en el apuro o en el desconocimiento el estudiante no lo hace. Entonces es cuando tenemos un producto con muchas falencias. Pero esa autorregulación de la que hablan en el aprendizaje, sobre todo virtual, en este caso del trabajo 2021, García Montero y Bustos Córdoba, es apropiado para que los estudiantes sepan que deben incorporar esa secuencia de trabajo, que es esforzada, sin duda, pero puede llevar a buenos resultados. Y también quiero rescatar dentro de los estudios de escritura académica la obra de Gloria Pampillo, de aquí de Argentina, que hizo una investigación muy profusa tratando de motivar la reflexión sobre los propios hábitos de escritura, sobre las propias dudas como escritor, poniéndolo en tándem con los docentes, los directores, un colega, un par. Me gusta mucho una frase que Gloria Pampillo destacó en una investigación que dice así: escribir antes no sabía que sabía. Esta frase indica cómo el estudiante, escritor, llamémosle, va adquiriendo seguridad en la medida en que hace consciente su proceso y puede actuar y revertir en lo que va produciendo. O sea que, sin pretensión de definirla exhaustivamente, vamos a decir, voy a minimizar este contenido. A ver.
vamos a decir que es una construcción la escritura académica, que tiene componentes de documentos previos, porque es todo lo que he leído para poder llegar, y que está inserto en una institución y debe respetar cierta normativa, ciertos tipos de discursos, ciertos procedimientos estilísticos, y que solo se puede hacer con la anuencia, con la guía de quienes ya son actores dentro de este sistema académico. Por eso vamos a ver si podemos centrarnos en estas tres ideas, en el texto como universo, el estudiante como hacedor y el género como continente. A ver. Ustedes pueden escucharme, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, perdón. Como no veía en pantalla, me sentía que podía estar desconectada. Bueno, estas tres ideas. Texto como universo, que ustedes como docentes, investigadores saben la importancia de un texto central sobre el cual trabajar. El estudiante que asume el protagonismo dentro del proceso de una materia para llegar a escribir un trabajo. Y el género como aquel dispositivo que le sirve para tener una congruencia con lo que es la exigencia dentro del mundo académico. Entonces, ¿qué significa el texto como universo? Siempre partimos de obras representativas dentro de la disciplina, porque son los que le van a dar la materia prima al investigador escritor en este caso, para producir informes, estados de avance, definición del estado de la cuestión, elaborar un marco teórico y también extraer las categorías que van a ser para su análisis original. Este texto que, digamos, se va formando en un background, en una riqueza cognitiva por parte del que va a escribir, es lo que va a formar la literacidad del estudiante escritor. Este conjunto de prácticas alfabetizadoras, de lectura activa, comprometida, y pueden ser la plataforma o el punto inicial de inspiración. Estos textos son muy importantes para poner en tándem entre los distintos grupos y con los docentes para comprender e intercambiar ideas de modo que se detecten aquellos flancos o falencias que puedan ser subsanados. Esto les permite a los estudiantes posicionarse en determinadas problemáticas y contextos culturales, haciéndolo en parte un especialista incipiente, pero especialista al fin, dentro de una determinada línea. Hemos observado que cuando comienzan a delinear sus proyectos, a lo mejor apelan a 10 autores diferentes porque quieren a todos convocarlo en su tesis, pero esto se hace una obra universal, imposible de que se pueda focalizar y que pueda enfocarse en una problemática determinada. Entonces, por un lado, este posicionamiento tiene que llevarlos a la especialización y la particularización de su línea de trabajo. Y por otro lado, a construir argumentos dentro de las problemáticas de las disciplinas que sean válidos, que no sean falaces, que no sean remanidos, que no sean lugares comunes. Vamos a ver después cómo se puede algunos aspectos controlar para la creación de argumentos. O sea que estos textos son un conjunto de obras, de artículos, de fuentes, de libros, de reseñas, bueno, lo que fuere importante dentro de un marco disciplinar para ser una plataforma, para ser el marco desde el cual el estudiante va a escribir. El estudiante como hacedor. He observado este año
en una universidad extranjera de Estados Unidos, donde hice 20 días una investigación sobre cuál es la metodología más apropiada para la enseñanza o el aprendizaje de la escritura académica, que el estudiante es posicionado en el centro de la escena. Nosotros acá, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, puedo decir que hay una cierta centralidad del docente. Las clases teóricas, el sentido monodireccional de las exposiciones. En esta universidad en la que estuve, los estudiantes agrupados en distintos equipos permanentemente iban respondiendo consignas que el docente proveía e iban planteando sus posiciones. Al tiempo que iban exponiendo ciertos argumentos, también en simultáneo había un chat en línea en una plataforma institucional en donde ellos también iban agregando comentarios o intervenciones. Este aprendizaje activo, productivo y también cooperativo, porque era en grupo, creo que lo lleva mucho más fácilmente a tener productos propios, escritos, ensayos, tesis, como dijimos, proyectos, en lugar de estar pasivamente observando o escuchando exposiciones teóricas. Entonces, este estudiante, como dijimos, aquí ya viene trabajando en su propia literacidad, en su conocimiento de lo que son las prácticas comunicativas, el intento argumentativo, cómo convenzo a mi interlocutor o al lector de mi trabajo de que mi argumento es sólido, de que está respaldado por estadísticas o por una indagación muy profundizada de la realidad que quiero conocer, si es una investigación cualitativa, no sé si es diacrónica a través de distintos momentos, también se puede desplegar de una manera muy pertinente. O sea, hay una motivación que debe entrar en juego en este trabajo con los estudiantes para incentivar que ellos expresen sus conocimientos, no para indicar cuál es la falla o la falencia, sino para guiar cuál es la puerta o el camino o la orientación o aquel trabajo que puede necesitar aún conocer. Por supuesto, nos vamos a manejar tanto con la literatura clásica de una disciplina, los textos clásicos o los más actualizados. Los corpus pueden ser convencionales, históricos, sociopolíticos, o pueden ser su versión digital en las redes, porque ahí hemos notado en algunas tesis la gran diferencia. Por ejemplo, estaban analizando un equipo conformado por 2 alumnas, un término que se utiliza acá en Córdoba, que es tallarín. Tallarín, como ustedes saben, es una comida, ¿no es cierto? Una pasta italiana. Pero esto viene a colación porque hay un equipo de fútbol que se llama Talleres y le dicen tallarín cariñosamente a los que pertenecen al Club Talleres. Entonces, ellas exploraron en periódicos convencionales cómo se usaba el término tallarín y encontraron muy poco material. Cuando migraron a las redes, entonces fue realmente volcánico la cantidad de ocurrencias o de repeticiones de este sustantivo, o digamos, también se usa como adjetivo, tallarín. Así que está muy buena esta convivencia o esta migración entre unos formatos tradicionales y unos más innovadores o de tendencia, como las redes. Bueno, entonces, el estudiante es el centro de la escena, sigue consignas específicas, concretas, inmediatamente produce un texto oral o escrito en un chat en línea. Luego la exposición ante grupos, y ahí es notable ver cómo los participantes tienen mucho para aportar y mucho para decir, quizá con más
vehemencia que cuando hablan de sus propios trabajos, porque lo ven a la distancia y pueden encontrar más cuestiones para intervenir o debatir. O sea que esta exposición oral, este poner en tándem o, digamos, someter a juicio lo que han investigado, es muy productivo. Luego se convoca un cierre, como seguramente todos ustedes trabajan con sus grupos. El género. Bueno, el género, yo les digo a veces, es como si fuese a aprender un idioma, porque yo en el género sé que es aquel dispositivo que me permite presentarme en una situación. Es decir, nos interrogamos, ¿tenemos nosotros necesidad social de producir un texto? Sí. Cuando tenemos que hacer una exposición, vamos a suponer, en un hecho público o, no sé, en una exposición judicial, o cuando voy a hacer un trámite también tengo que tener un cierto formato. Estos géneros discursivos, que así fueron denominados por Bakhtin, como ustedes saben, alrededor de 1975 en la estética de la creación verbal, que estableció que todos tienen determinados rasgos estilísticos constantes. No obstante, dentro de ellos hay suma creatividad, ¿no? Digamos, el género diálogo en una mesa de café, en un bar, puede ser que yo diga café, nada más, y es perfectamente entendible. Si bien mucha gente después hace todo un párrafo explicando cómo quiere el café. Pero esa misma palabra o esa frase dicha en otro contexto realmente es desatinada. Entonces, los diálogos son un género discursivo, las conferencias, los informes, las bromas, los chistes, la entrevista psicológica también, que está en una obra analizada por Todorov, y así. Son varios autores que han hablado de los géneros, pero el primero en el sentido de estas correas de transmisión del conocimiento, lo sentó las bases Bakhtin. Luego Van Dijk también habla de estos géneros en el libro La ciencia del texto, ¿no? En 1996. O sea que los géneros están relacionados a actividades sociales, nos exigen ciertos procedimientos, también nos exponen a sentimientos. Por ejemplo, podemos sentirnos abrumados si tenemos que recorrer todo lo investigado en una problemática. Por eso es tan importante que los docentes, los directores, los mentores de los trabajos le vayan dando la mano a ese estudiante que comience a investigar y que será un futuro investigador consolidado. Digamos, señalarle algunas claves para acortar camino en el buen sentido y evitar que se equivoque. O sea que al tiempo que reconozco esta necesidad de producir un texto, porque estoy dentro de un sistema que me lo exige, pero que a su vez a mí me hace visible ante la comunidad académica internacional, porque si publica un artículo un día, entonces puede compartir los resultados de su trabajo y reunirse con otros investigadores que van en la misma línea. Por eso decíamos que el género es en parte aprender un idioma y mucho más porque tenemos que seguir convenciones de carácter internacional. Entonces, la estructura y los componentes y secciones, por ejemplo, de un proyecto o de un artículo, es algo a lo que yo puedo acceder antes de comenzar. Puedo saber que dentro de esos límites yo tengo que desarrollar contenido con determinadas características. Por eso hablamos de género como continente. Al principio va a ser muy, digamos, superficial el tratamiento de los temas, poco elaborado, puede haber repeticiones, puede haber contradicciones, pero eso se trabaja en un segundo momento. Una de las ideas de Gloria Pampillo era
al principio que los alumnos escriban sin tantas convenciones, sin regulaciones, que produzcan. Cuando ya tengan una materia prima considerable, entonces comenzamos a ver las formas y la cohesión y la congruencia y todas las normativas. O sea que fíjense que estamos en un plano muy racional, como es la de crear un dispositivo que a mí, que digamos, me permita validar el conocimiento que produje o lo que investigué frente a otros colegas, pero esto no está exento de emociones, de sentimientos, de tener mucha cautela con cómo manejo ciertos temas, porque mi audiencia es diversa, porque puede tener ciertas sensibilidades. Entonces, hay mucho en juego con respecto a la modalización discursiva, que es esta adecuación, ponerlo en términos apropiados para la esfera de conocimiento en la que se va a mover mi trabajo. Acá solo aporto trabajo de Spinoza Chic y Cortes Ayoví, que habla de una estrategia metodológica para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura desde un enfoque comunicativo, que es esto que venimos hablando de disponerlo en una corriente, en un canal de transmisión, aunque quede muy llano esta expresión, para que otros lo vean, lo observen, me respondan, me corrijan o me aporten. O sea que es una construcción que en un primer momento puede hacer sentir mucha zozobra a los estudiantes. Nosotros en el primer semestre ellos dicen, yo no sé cómo lo voy a hacer, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere que haga? Yo nunca escribí un proyecto y sin embargo en octubre de cada año hay 15 proyectos o 18 proyectos logrados, bastante bien desarrollados, aceitados. ¿Por qué? Porque han ido y venido, ¿se acuerdan en esa interacción que dijimos de escribir, formular, revisar, reescribir, replantear? En esa interacción se ha ido tornando un producto muy aceptable, no perfecto, no para un 10, pero sí para una muy buena calificación. Entonces, vamos al punto de cómo evalúo como docente, como director o a mi tesista, cómo evalúo si didácticamente llegó a un buen nivel el trabajo producido por ese escritor, ese estudiante, investigador, escritor. Y acá rescato un trabajo muy lindo de Victoria Villaseñor López, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que ha creado una grilla de evaluación, y acá solo tomé algunos de los ítems por una razón de espacio, pero entonces ella nos propone que hagamos una ponderación de cómo los estudiantes, escritores, han hecho la planificación de la escritura, cómo han planteado la problemática, si tienen definido el destinatario, porque muchas veces hay oscilación en este aspecto. Por ejemplo, si las ideas están organizadas, por eso al principio conviene que escriban libremente, porque si no los coartamos mucho. Luego, el desarrollo de los contenidos está compactado o elaborado de manera coherente, posee ejemplos, se sustenta en datos, las descripciones son exhaustivas, las citas son pertinentes, o a veces comienzan, por ejemplo, con la historia de un tema y no necesariamente necesitan traer a colación toda la historia. Los conceptos y categorías, propone Villaseñor López, ¿están claros? ¿Se desprenden del marco teórico como para poder aplicarlos luego en un corpus? ¿El objeto de estudio o de investigación está definido de una manera acertada?
la argumentación disciplinaria, la que es propia de ese área de conocimiento, ¿es adecuada? Y otro aspecto que ella también recomienda revisar es la coherencia, yo digo la coherencia vertical de todo el documento, que no haya solapamientos, que no haya partes encontradas o cuestiones que no se explicaron o que se anunciaron que iban a ser expuestas y no fueron expuestas. Y la cohesión, ¿no? Por eso nosotros al comienzo, nuestras devoluciones, trabajamos con 2 docentes en la Cátedra de Metodología de la Investigación Lingüística, hacemos solo observaciones cualitativas y algunas nada más. Algunas. No ponemos nota en el primer semestre. Porque no vale la pena. Porque le estamos enseñando a cómo va a lograr él mismo o ella misma un trabajo aceptable. Y no nos detenemos en cuestiones de cohesión, casi que con esfuerzo tampoco vemos la ortografía, pero es para viabilizar que continúe su trabajo. Entonces, a modo de cierre, quizás he acelerado mucho los tiempos, pero creo que así vamos con otros interrogantes que pueda haber. La escritura académica es una convención, pero más que nada es el lenguaje en el cual vamos a disponer el conocimiento que construimos a partir de investigaciones científicas, porque la escritura académica cumple esa función epistémica, la de crear nuevo conocimiento. Por eso, a veces ellos no incorporan rápidamente la normativa de la APA, pero al cabo del año sí lo hacen. Y en definitiva, cuando van a presentar un artículo o una tesis, tienen que atenerse a la normativa que la institución provee. El otro día veía las exigencias para presentar en una revista española y solo los requisitos se describen en 25 páginas. O sea que casi que hay que estudiar primero todas las convenciones que me pide una determinada revista para poder intentar enviar un trabajo. Bueno, ese contenido nuevo es generado por el investigador, o sea, por el docente, por el estudiante que inicia un trabajo de investigación. Son los actores del sistema, como dijimos, siempre en diálogo y compartiendo y aceptando las observaciones, porque muchas veces no aceptan las observaciones, cuesta, ¿no? Y por eso es tan importante hacerlo de una manera cautelosa, cuidadosa, para no ofuscar ni ofender a nadie. Por eso hablamos de esta secuencia, ¿no? De esta gradualidad, para que ese nuevo integrante de la comunidad académica, estudiante, al pasar a la etapa de profesional, de docente, de investigador, pueda desenvolverse de una manera adecuada. Porque yo a veces digo, entre nuestros estudiantes puede haber un genio, así que hay que tratarlos con mucho respeto. Esto puede parecer un poco en broma, que lo digo un poco en broma, pero en realidad debemos respetar a todos, dentro de los niveles que traigan o que tengan al momento de encontrarse con los contenidos de nuestra materia. Ellos pueden lograr unos descubrimientos y unos avances muy importantes. Nosotros tenemos que darle la mano, en el buen sentido, para que ellos puedan transitar ese camino. O sea que somos un punto necesario, sí, pero podemos ser superables. No quiere decir que nuestro acompañamiento es vital, único y distinguible, pero en parte tiene que ver con la vocación docente, con esto de, como se decía antes, de enseñar a hablar, enseñar idiomas
y bueno, enseñar la escritura académica o tener unos ojos especializados mirando ese producto, a ellos los puede transformar, los puede llevar a lograr muy buenas tesis y buenos trabajos. Así que hasta aquí lo que quería compartir hoy con ustedes. Así que dejo de compartir ya la presentación. Muchas gracias por escuchar. Pues muchas gracias, doctora Alejandra. Les recuerdo primero, sí, que pueden registrar su asistencia llenando el formulario que está en el chat. Y recuerden que se va a dar constancia si asisten al menos a 4 de las conferencias que estamos ofreciendo. Reiteramos el agradecimiento a la doctora Alejandra. Y bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les comento que se encuentra con nosotros la doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba. Y bueno, ella nos va a hacer el favor de comentar esta conferencia y antes pues daré un breve resumen de su extensa semblanza. La doctora Ruth Belinda Bustos es doctora en educación y maestra en educación en el área de formación docente por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó una estancia de investigación en Francia, tiene una especialización en planeación, desarrollo y evaluación de la práctica docente por la Universidad Pedagógica Nacional y es licenciada en Educación Media, área Psicología Educativa por la Escuela Particular Normal Superior y licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla. Obtuvo el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT 2018 al 2024 y del Sistema Estatal de Investigadores 2016-2018, así como el reconocimiento perfil PRODEP de instituciones de educación superior, en el periodo del 2018 al 2024 y es integrante del cuerpo académico Procesos de Aprendizaje y Formación Docente en la Universidad Pedagógica Nacional de Morelos. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores de Educación y Valores, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos y del colectivo de estudios sobre el patrimonio biocultural de Morelos y regiones colindantes de Lina en ese mismo estado. También impartió clases de la licenciatura en la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla y durante 9 años fue profesora de Educación Primaria General en la comunidad indígena de Xochocotla, en Morelos. Ha sido sinodal de tesis de maestría y doctorado en la Universidad Autónoma también de Morelos y sus líneas de investigación son formación para la ciudadanía y diversidad, educación indígena e interculturalidad y procesos de aprendizaje y formación docente. Bueno, doctora Ruth, le agradecemos muchísimo su presencia y le cedo la palabra para comentar la ponencia de la doctora Alejandra. Cuenta con aproximadamente 15 minutos. Muchas gracias, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias doctor Alejandro, y pues primero que nada quiero agradecer a la doctora Alejandra Reguera su disponibilidad y eh, eh, su amabilidad para compartir estas reflexiones con nosotros. Por supuesto, agradecer al CIECAS del Instituto Politécnico Nacional, la persona del doctor Noel Angulo y de la doctora Erika Pineda, por siempre invitarme, más que comentar, a reflexionar sobre estos temas tan interesantes, ¿no? El concepto de literacidad, como ya venía comentando la doctora Reguera, no es algo tan reciente, sin embargo, para el caso de México es fundamental, ya que en la última reforma constitucional del artículo 3 que se dedica a educación, con la reforma del 2019, se habla que los planes y programas de estudio en México tendrán una orientación integral, por lo que incluirá tanto la lectoescritura como la literacidad. Esto tiene que ver con los procesos de formación y de alfabetización desde educación básica, pero sobre todo que permiten una trayectoria o un trayecto de los estudiantes hasta ámbitos universitarios, como es el que comentaba, o como los que comentaba y ha estudiado la doctora Reguera. Me parece que esto es fundamental, pues para ir entendiendo que se abren posibilidades para formar y formarnos también los académicos universitarios de mejor manera para favorecer la literacidad. En este sentido, quiero pues rescatar del trabajo de la doctora Reguera conceptos básicos que plantea, ¿no? Me parece fundamental lo que habla sobre la situación de
el estudiante como hacedor, el estudiante, un estudiante que asume un protagonismo, y esto nos lleva a pensar o a reflexionar sobre procesos cognitivos complejos, como la autonomía y la autorregulación, que es un poco lo que nosotros trabajamos desde el cuerpo académico donde me inscribo. En este sentido, creemos que para desarrollar la literacidad se requieren algunas condiciones básicas que tienen que ver con procesos de metacognición y de autorregulación del aprendizaje. Pero además, como bien ya comentaba la doctora Reguera, tiene que ver con un bagaje conceptual construido de manera sociocultural en la relación con los otros e incluso en los procesos formativos dentro de las propias universidades. Esto también conlleva, como se planteaba más adelante en los tres elementos que ella destaca, también conlleva una postura ético-política, ¿no? Respecto a los procesos de autorregulación y metacognición en la literacidad, diversos estudios avalan que al ser la lectura y la escritura una actividad mental, entonces es compleja y se requieren procesos subyacentes que regulen las exigencias cognitivas, vinculadas al contenido, al propósito y a la escritura del texto, tanto en su comprensión como en su producción. Es decir, hay dos procesos que están implícitos: comprender estos géneros discursivos que bien y acertadamente planteaba la doctora Reguera a partir de la reflexión con Bakhtin, comprender el género discursivo que está presente en los textos académicos, y esto permite o es la base para los procesos de producción. Por lo tanto, nosotros seguimos creyendo que la autorregulación y la metacognición permiten no solo el control de las acciones cognitivas implicadas tanto en la lectura como en la escritura, sino en el manejo de procesos afectivos y motivacionales. Ahí cuando la doctora Reguera destacaba esta parte de los sentimientos que se implican en procesos de construcción son fundamentales, ¿no? Porque en función de esos sentimientos también, a manera de espiral dialéctico, de alguna manera se establecen metas motivacionales, se establecen situaciones afectivas con el propio texto que conlleva a una implicación personal, contextual e incluso psicopedagógica del estudiante y de la comunidad de aprendizaje en general, es decir, de los otros aprendientes y del propio profesor como mediador de este proceso, ¿no? Entonces, estas situaciones como esta combinación entre los procesos cognitivos, metacognitivos y los procesos afectivos, motivacionales, pueden ayudar al estudiante a desplegar acciones de planeación, de ejecución, de monitoreo y de autocorrección, tanto en situaciones afectivas, efectivas, que tengan una situación afectiva positiva, como incluso en situaciones donde el error aparezca y se observe aparentemente como un fracaso, pero que se pueda evaluar, se pueda reflexionar, se puede entender dónde hay situaciones que habría que mejorar, y eso llevaría a procesos de evaluación, como ya se destacaba a partir del trabajo de Villaseñor, para mejorar. Y entonces esto permite tener mayor implicación y otorgar una intencionalidad y orientación en torno al escrito, ¿no? En correspondencia con esto que comentaba y que también destaca muy bien la doctora Reguera, pues entonces el estudiante que está en un proceso de desarrollo de la literacidad te convierte también en un estudiante autorregulado y con procesos metacognitivos que les permita implicarse en el proceso de lectura y en la producción de textos escritos, pero también en el desarrollo de la expresión oral para supervisarlos y para mejorarlos en comunicación con los otros, con otros estudiantes, etc. Esto puede hacer uso de una reflexión consciente y en análisis suficiente para tomar decisiones, para plantear metas, como ya decía, y para anticipar resultados, e incluso para organizar los tiempos y las tareas necesarias para hacer entregas de situaciones. Creo que esto es fundamental para el estudiante universitario que entrega un trabajo escolar, como el que está construyendo una tesis, como aquel estudiante que empieza ya a hacer divulgación de la cultura científica o producción de artículos científicos y que lleva a
vivir, ¿no? De alguna manera con el estrés de producir y de hacer entregas en cierto tiempo, etc. Esas actividades de reflexión consciente, de análisis, de toma de decisiones, de planeación, de establecimiento de metas e incluso gestión de tiempo, llevaría a sentir menos sentimientos de frustración, ¿no? Y como ya se destacaba. Entonces, esto conlleva un aprendizaje, como lo planteaba la doctora Reguera, un aprendizaje activo, productivo, cooperativo, y que lleva al estudiante a pasar de un estudiante receptivo, pasivo, a un estudiante o un investigador en formación, a un estudiante activo, ¿no? Productivo, en relación con los otros. En este sentido, y desde nuestro punto de vista, la literacidad se logra en ámbitos curriculares, en los espacios universitarios, ¿no? Tanto en contenidos explícitos, pero también en prácticas cotidianas implícitas, ¿no? En aquellas situaciones donde el lenguaje está como objeto de estudio, pero sobre todo en donde el lenguaje y el lenguaje académico, que tiene un bagaje especial, se convierte en una herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, ¿quién debe enseñar o quién debe fortalecer la literacidad en las universidades? Pues tendríamos que ser todos los profesores, independientemente de la disciplina que enseñamos, ¿no? La mejor condición, como afirma Tolchinsky, de la literacidad se encuentra dentro de las distintas áreas académicas propias de la disciplina que se estudia. Y estos textos diversos que se revisan en las disciplinas ya tienen una finalidad misma que permite reflexionar, leer y escribir sobre alguna situación real y no sobre situaciones artificiales en que en ocasiones se construyen las asignaturas que están relacionadas con la lengua. Entonces, hablar sobre alguna situación en específico, reflexionar, resolver problemas incluso de carácter social o académico, etcétera, nos llevaría a apropiarnos de un bagaje conceptual pertinente, pero también a acrecentarle, ¿no? Y retomo nuevamente aquí lo que plantea la doctora Reguera del texto como universo, ¿no? Donde la literacidad tiene también un papel ético-político, como ya decía previamente, ¿no? Donde la lectura activa, comprometida, la toma de decisiones y un posicionamiento por parte de los estudiantes en distintos contextos, conlleva a lo que Freire llamaría la lectura y la escritura como un acto político, ¿no? Para este autor, el acto de leer no se agota con la decodificación de las palabras escritas o el lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga la inteligencia del mundo. Entonces, desde esto que plantea Freire, se vincula con algo que también Giraud planteaba, ¿no? La literacidad crítica y explícita como una perspectiva del conocimiento humano y de la práctica social que conlleva este proceso. Y eso nos permite identificar lo que está en juego en estos procesos, que es comprender los fenómenos sociales, políticos y las intenciones y las relaciones de poder que se establecen en el lenguaje escrito, en el lenguaje académico, pero también la posibilidad que se tiene desde la posición que tiene un estudiante o un investigador para denunciar a través de una escritura creativa y una oralidad argumentada ciertas situaciones que generan indignación y que podrían ser transformadas a partir de los planteamientos académicos. Por lo tanto, me parece fundamental, y con esto voy cerrando lo que plantea la doctora Riguera sobre pensar en el acompañamiento de los otros para modelar y mediar con los géneros del texto, ¿no? Es fundamental, como lo plantea ella a la luz de Bakhtin, que los géneros están relacionados a actividades sociales y que el acompañamiento de los asesores, sin duda, son fundamentales para modelar y, como decía, para mediar este género, ¿no? Y por lo tanto, el proceso de evaluación que requiere, como decíamos previamente, un proceso metacognitivo, también de alguna manera permite a la persona, al estudiante, eh, permite mejorar cotidianamente sus procesos de literacidad y de alguna manera
también favorecer o fortalecer los procesos cognitivos de autorregulación y metacognición. Y bueno, yo aquí dejaría esta reflexión. Me parece fundamental las investigaciones que ha realizado la doctora Reguera, mi reconocimiento para su trabajo, y me deja muy inspirada para seguir trabajando este tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Ruth Belinda, por sus comentarios a la ponencia de la doctora Alejandra. Y bueno, motivamos, exhortamos a quienes están aquí presentes en el Zoom a que si tienen dudas nos las planteen aquí por el chat. También a quienes nos acompañan por YouTube. De igual manera, si tuvieran alguna duda o comentario que hacerle a la doctora Alejandra o bien a la doctora Ruth, de igual manera la pueden plantear en el chat por allá. La doctora Erika Pineda nos apoya en el YouTube, ¿no? Mientras tanto, bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta de nuestra compañera aquí, colega, la maestra Maripaz, ¿sí? Que dice, ¿de qué manera el continente modifica o determina el contenido? Es el comentario de aquí de nuestra compañera. No sé si la doctora Alejandra o la doctora Ruth quisieran hacer alguna respuesta, comentario sobre lo expuesto aquí. Sí, digo algo. Adelante. Gracias, Belinda, por el aporte muy valioso. El continente nos da una seguridad de qué debe haber en cada componente del género. Por ejemplo, si es un proyecto, sabemos que comienza con una sección que se llama planteamiento del problema. Entonces podemos indicarle al escritor, al investigador, que debe definir una perspectiva teórica allí, plantear el tema de investigación, sobre todo definido en tiempo y espacio, es decir, que diga qué años va a estudiar o qué latitudes, qué país, qué ciudad, qué escuela, porque a veces lo plantean muy ampliamente. Tiene que haber también una justificación del trabajo, por ejemplo, una justificación teórica, otro parrafito, justificación metodológica, una pequeña síntesis de la metodología que va a aplicar y una justificación práctica, ¿no? Entonces, si yo puedo comentarle al alumno que en el planteamiento del problema, esta primera sección del proyecto debe incorporar estos elementos, también debe incorporar interrogantes de investigación. Entonces, es como un primer paso para que esa persona comience a generar los párrafos. Sí, me va a decir, uy, pero me tengo que poner a leer toda la bibliografía que seleccioné para ver, y bueno, debe hacer una lectura rápida al menos para trazar los primeros intentos de planteamiento del problema. Pero por eso, si yo sé cómo es el continente, si sé que después viene una sección que dice objetivos, bueno, lo plantearé a manera de objetivos. Por eso decimos que es un continente el género, porque me da pautas. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Si doctora Ruth, si quisiera hacer algún comentario también, adelante, bienvenido. Más bien en función la segunda pregunta que está en el chat, que no sé si quisiera primero comentarle a la doctora Reguera y luego yo les podría comentar un Claro, poco mi experiencia. muy bien. Esta pregunta la plantea el compañero José Mora. Dice, doctora, cuando existe una cultura de la lectura esporádica, ¿cómo generar en los estudiantes una producción escrita pertinente al desarrollo de sus ideas en los proyectos? Así la pregunta, doctora Alejandra, si quisiera comentarla. Es cierto que existe una lectura esporádica o fragmentaria, o recurren a los mismos autores siempre sin conocerlos exhaustivamente. Como les decía, a lo mejor quieren traer 10 autores. Me acuerdo un proyecto que citaba todos franceses, ¿no? Menguenot, Charodot, no sé, Plantin, Bourdieu, Foucault. Y yo le dije al alumno, ¿pero qué? O sea, pero era demasiado y era como una avidez de contener todo eso. A veces cuesta que ellos quieran dejar de lado todas esas grandes obras, que sí las pueden citar como un marco referencial esencial,
pero no necesitan desarrollarla en la tesis, por ejemplo, porque si no, yo les digo, estaríamos repitiendo y comentando qué dijo Menguenó, qué dijo Yarodó, qué dijo... No, le digo, evitar esa repetición. Pero hay una búsqueda así como de apoyarse en grandes autores. Una vez que logremos que ellos se enfoquen en una línea particular, sí, ahí las lecturas profundizadas. Pero es verdad que cuesta mucho. Por esto, porque quieren los grandes nombres y al final nos quedamos con eso que es como muy abstracto, ¿no? Pero sí, es una tarea que es un desafío grande, ¿no? No Muy sé, bien. Belinda, si tú tienes alguna otra Sí, opción. bueno, yo creo que pues que no es una receta, ¿no? Para empezar. Hay procesos que que pueden ser útiles en un espacio, en otro, y que hay ciertas situaciones que se van compartiendo. Sin duda, procesos de carácter cognitivo son fundamentales, pero les quisiera comentar un poco la experiencia de lo que yo investigo y de donde trabajo, ¿no? En el caso propio, trabajo con estudiantes indígenas donde su primera lengua no es el español, sino el español, que es la lengua académica, ¿no? Que se usa en México. Y en ese sentido, su primera lengua es el náhuatl. Aprendieron su proceso de alfabetización inicial, como lo plantearía Emilia Ferreiro, ha sido en una lengua que no es la propia, ¿no? Para empezar, ahí hay un gran déficit, un gran problema. Y entonces, evidentemente, no viven en una cultura escrita, no viven en este proceso, pero lo que les comento un poco, lo que hemos realizado desde procesos de investigación-acción, de intervención, ha sido, para empezar, identificar cuáles son sus fortalezas o sus competencias lingüísticas, eh, sus habilidades lingüísticas que más dominan. En el caso de la población indígena, las lenguas son generalmente orales más que escritas. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero, trabajamos desde comunidades de aprendizaje para que comenten entre ellos ciertas ideas. Obviamente hacemos una lectura, como ya lo planteaba la doctora Reguer, hacemos lecturas de textos, pero esta lectura no pasamos directamente lo escrito, sino tenemos que pasar por procesos de comunicación, incluso primero en su lengua materna, aunque los profesores no entendamos, y luego en español, ¿no? Y estos procesos nos llevan a hacer procesos de escritura colectivos, poco a poco, pequeños párrafos, etcétera, que puedan ser discutidos y analizados. Y ahí se relaciona con la segunda pregunta que decía, ¿cómo desarrollar la metacognición? Bueno, como bien decía la doctora Reguera, cuando el estudiante va siendo consciente, qué sabe, qué es lo nuevo que va a hacer, qué sabe, qué va aprendiendo, cómo esto lo engarza con lo que ya sabía, es de alguna manera que está haciendo procesos metacognitivos y que le va ayudando a escribir poco a poco, paulatinamente. Esto tiene que ser un trabajo sistemático, ¿no? No puede ser de un día para otro. Y, insisto, tiene que ser en todas las áreas o en todas las asignaturas, cursos, materias, como se le llame, en los procesos universitarios, porque de lo contrario se convierte en una tarea casi imposible, ¿no? Y se vive con un sentimiento de fracaso. Creo que estos dos elementos que planteaba la doctora Reguera me gustaron muchísimo porque pueden engarzar perfectamente en la parte de los sentimientos, de la autosatisfacción o de eficacia para sentir que podemos seguir produciendo. Y hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruth. Ya hizo el favor de abordar esta pregunta que nos hace el doctor Noel de cómo desarrollar la metacognición en los procesos de escritura. Y si están de acuerdo, leo una pregunta más que está aquí para luego pasar al chat de YouTube. Dice, doctora, bueno, esta pregunta es de Irma Violeta Loza y dice, doctora, ¿cuáles son los pasos más importantes que debe considerar un alumno para construir su propio conocimiento en un proyecto de investigación? Doctora Reguera, escuchamos sus comentarios. Bien, sí, retomo en parte la pregunta de Noel y lo que ha observado Belinda del proceso, ¿no? De una secuencia, de una sistematicidad en donde
trabajamos sobre un texto. Yo le digo a los alumnos, vamos a interactuar, pero sobre un texto, cuando tengamos algo concreto. Porque esa lectura, ese diálogo, esa revisión es que lo que permite que ese texto mejore, que llegue a parecerse a los parámetros exigidos por la comunidad académica y comprendidos por nuestros lectores y evaluadores. Esto puede parecer complejo y en realidad sí exige por parte nuestra, los docentes, los directores y los mismos estudiantes, un esfuerzo cognitivo grande de ponerse de acuerdo, porque muchas veces surgen discrepancias. Es complejo. Sin embargo, yo lo incorporé porque resulta que es casi una anécdota lo que voy a decir. En la adolescencia yo hice unos años de estudios de arte escénico y nuestra profesora, que se llama María Cristina Suave de Escaramuza, y afortunadamente está todavía actuando, ella nos hacía seleccionar 10 textos por año a cada uno. Cada persona tenía que buscar el léxico, tenía que hacer un comentario de ese texto y lo trabajaba la persona con la profesora. Y nos íbamos poniendo de acuerdo si mi comentario realmente reflejaba lo que el texto que yo había elegido y que iba a tener que interpretar. Supongamos un poema o un fragmento de una obra teatral. Entonces, ese trabajo del comentario lo hacíamos en 2 o 3 instancias, 2 o 3 clases diferentes. Entonces, ese comentario iba mejorando hasta alcanzar realmente una equivalencia textual. Es decir, que cuando yo comento algo, realmente refiero a la obra de, no sé, del banquete de Severo Arcángelo de Marechal. Y era un trabajo artesanal prácticamente, porque estábamos mirando el texto y hablando. Y esto es lo que han rescatado o han puesto en la escena los metacognitivistas y quienes hablan de esta escritura secuenciada, bueno, toda la obra de Hayes y Flower, que hablaron de esta conciencia del proceso de escritura. Así que bueno, para responder eso, ¿cuáles son los pasos importantes? Y solo por simplificar, es que el alumno comience un trayecto de lecturas activas específicas para dotarse de una biblioteca, un background que le dé elementos, y de esta investigación él va a poder ver cuáles son las lagunas o los vacíos de conocimiento, en lo que puede ayudar que elija corpus originales. Porque si yo tomo un corpus de un gran proyecto, no sé, del año 2010 al 2015, y ya fue archianalizado, ya pierdo algo de puntuación cuando me evalúen. En cambio, si yo busco un corpus original de emisiones o enunciados de sujetos sociales representativos, originales, marginales, subordinados, otras formas de expresión que son tantas hoy por hoy, ahí ya voy a tener un anclaje para que pueda ser original mi abordaje. Pero para cerrar, hay una secuencia, hay un trabajo continuo. Yo a veces les digo, lleven un diario de investigación, un cuaderno o un archivo en Word donde van anotando todo lo que se les ocurre, esas ideas, esas asociaciones en un momento dado. Después a lo mejor puedo reflotarla, puedo capitalizarla. Pero sí, la lectura continua de otros trabajos nos da un marco y nos da una base de la cual partir. Muchas gracias, doctora Reguera, por sus comentarios. Le cedo la palabra tantito a la doctora Erika por si hubiera alguna pregunta ya en YouTube, algún comentario que pudiera ella identificar. Doctora Erika. Sí, claro, sí tenemos aquí una pregunta. Y bueno, antes a mí me gustaría hacer un comentario. En alguna ocasión un participante del ciclo pasado
agradecía mucho estas ponencias y también los comentarios que hacían nuestros invitados, porque nos decían que muchas veces en las instituciones educativas se enseña metodología, pero no se enseña escritura académica. O sea, órale, va, aquí está la metodología y hazlo. Entonces, me parece muy importante, muy pertinente, tanto para estudiantes, que tenemos aquí varios estudiantes conectados, pero también para profesores. O sea, también para que los profesores, pues empecemos a tomar conciencia dentro de nuestras clases de metodología o bien como directores de trabajos terminales o tesis, esta función tan importante de lo que viene siendo la literacidad y cómo se puede ir desarrollando la escritura académica. La cuestión del aprender del error me parece también y me llama la atención, y estoy de acuerdo obviamente, lo que dice la doctora Alejandra. O sea, en el primer semestre no se toman notas, ¿no? No se les pone calificación, hay que dejarlos libres, porque luego les marcamos los errores y a veces siento que somos un tanto duros, porque se les marca hasta con tache y con rojo, ¿no? Y eso lo que puede hacer es que el estudiante pues pierda la motivación. Y como dice la doctora Ruth también, o sea, la parte afectiva, la parte emocional, pues es algo muy importante. Entonces, aquí, bueno, un cuestionamiento. Siempre se le dice al estudiante, no pongas adjetivos, ¿no? No vas a opinar. Tienes que ser muy objetivo. Ve lo que hagan los otros. Bueno, pues cítalos, entrelaza las ideas, ponlos en discusión. Y entonces una pregunta que hacen mucho los estudiantes es, ¿y en qué momento estoy yo dentro del trabajo? ¿No? Bueno, esa es una pregunta que tengo para ustedes. No sé si quieren la respondemos o me voy a una más que está aquí en el chat. Yo creo que puedes plantear la segunda y luego con... Muy bien. La segunda es una pregunta bien interesante, Ruth. Alejandra, una pregunta muy interesante que tiene que ver precisamente con los géneros. O sea, la tesis tiene que ser como bien seria y bien plana y las investigaciones son así, porque aquí nos pregunta Miguel Pickering. Hola, muy clara la charla. En la explicación de fenómenos sociales complejos como la violencia, ¿qué tan válido resulta desarrollar textos de ficción literaria dentro de un trabajo de investigación? O sea, podemos, la claro, pregunta? claro que sí. En la explicación de fenómenos sociales complejos como la violencia, ¿qué tan válido resulta desarrollar textos de ficción literaria dentro de un trabajo de investigación? Yo puedo poner un texto de ficción literaria en un trabajo de investigación porque tengo un fenómeno complejo como la violencia. Sí, puede ser material de análisis, de producción y análisis. Por ejemplo, dirigí una tesis de maestría que analizaba los discursos de los dictadores de un periodo que tuvo Argentina entre 1976 y 1983, que estuvimos en estado de facto, y ella analizaba el alegato que un general había hecho en defensa propia y que por supuesto fue condenado. Entonces, esto era tan duro, tan doloroso, porque si lo cotejabas con los datos de las muertes y desapariciones, que yo le dije a la tesista, ¿por qué no lo comparás con una novela de la época de una autora cordobesa que perdió a su familia en la dictadura y que se llamaba Pequeños Combatientes, la novela, y relataba cómo habían sido los secuestros y las desapariciones? Entonces, la tesista fue creando categorías entre este discurso judicial de un dictador y este discurso novelado de una víctima de ese periodo histórico nuestro, y la verdad que quedó un trabajo excelente, porque analizar lo que sentía la víctima reducía la eficacia de lo que dijo el dictador. Entonces, bueno, fue una tesis que obtuvo 10. La elaboró y la defendió maravillosamente. La autora es Paula García Ficarra.
de la Universidad Nacional de Córdoba, pero me parece muy válido incorporar la literatura como corpus de análisis aún en marcos de extrema violencia. Ok, Ruth, ¿tú cómo ves esto entonces? O sea, no podemos poner adjetivos, ¿de qué manera entonces tendría que ser esta redacción? Muchas veces le decimos a los estudiantes, bueno, es que el capítulo de estado del arte, a lo mejor no se llama estado del arte, ¿no? Le pones más bien algo que sea representativo de ese contenido que tú vas a dar. En lo que es investigación cualitativa, cuando trabajamos temas sensibles, ¿no? Bueno, podría ser violencia, equidad de género, lo que tú abordas también, Ruth, en cuanto a estas situaciones de interculturalidad, ¿no? ¿Cómo debe ser la redacción también para que esa redacción pues también sea cercana a la gente? Yo creo que si bien hay que cuidar a cuestiones así como el uso de adjetivos de entrada, ¿no? El uso de adjetivos calificativos de entrada, me parece que sí tiene que haber un posicionamiento ético-político dentro de los textos, ¿no? O sea, si hablamos temas tan sensibles que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad, de justicia social, de equidad, etcétera, tiene que haber un planteamiento político. Cuidado el texto, sin duda, ¿no? Pero tiene que estar presente la voz del autor, porque si no, de lo contrario, parece un poco lo que comentaba ya la doctora Alejandra, ¿no? Que parece un resumen de los diferentes autores y entonces se ponen ahí. Y bueno, yo un poco lo que les digo a mis estudiantes, pues si yo quisiera leer a Todorov o leer a diferentes autores, pues me voy directamente al autor y no a través de una tesis. Sin embargo, sí tiene que estar presente ahí el sujeto que habla, ¿no? El autor del texto. Incluso o me parece fundamental desde el estudiante de licenciatura, ¿no? Que esté escribiendo desde este planteamiento. Creo que este posicionamiento se va construyendo a lo largo de la apropiación de los diferentes referentes teóricos, de la revisión del estado del arte, etcétera, y que en esa revisión, en esa toma de postura, también se va anudando con sus propias ideas. Incluso decía, por aquí había una pregunta de cómo ir construyendo su propio conocimiento del proyecto de investigación. Me parece fundamental que el estudiante vaya diciendo desde el principio por qué elige ese tema de investigación, ¿no? ¿Por qué elige, más allá de cuando es un tema, no sé, el ensayo al fin del semestre es tal cosa y bueno, tendrá que escribir en función de tal cosa, pero cuando elige un proyecto de investigación propio, hay algo que se anuda en el inconsciente para elegir, ¿no? Hay una historia propia, una historia personal que se va anudando y que va eligiéndose en función de esto y por lo tanto habría que hay también una toma de postura. Y entonces esa toma de postura tiene que estar ahí presente. A lo mejor no con el uso del adjetivo, pero sí con una argumentación muy clara que retome, si bien otros conceptos o fundamentos teóricos, pero que se vea la voz del autor. Me parece ahí como fundamental esta parte. Gracias. Ok. Bueno, también en cuanto a las diferencias del estudiante de licenciatura con el estudiante de posgrado y pensar estudiante de posgrado de maestría y de doctorado, si yo reviso mi tesis de licenciatura, siento que soy una, entonces de repente veo la de maestría y veo muchas cosas que ahora tal vez no escribiría, y veo mi tesis doctoral y entonces veo que hay avances. Podemos nosotros pensar en términos de enseñanza, ¿no? Como en estos distintos niveles también que existen, que el docente tendría que tener una exigencia distinta. ¿Y cuáles serían las recomendaciones cuando estamos trabajando con distintos niveles? Qué difícil esa pregunta. Me gustaría también darle lugar a Mari Paz porque ha hecho una pregunta que quedó en el chat. No sé si ahora o después.
Sí, doctora, la leemos si quiere. Aquí está la pregunta de nuestra compañera Maripaz. Dice, ¿cómo trasciende la lectura de réplica y la lectura de transformación en la escritura académica? Que bueno, si quisiera comentarla y lo que dice la doctora Erika también, aquí la tenemos. Eso de lectura de réplica e ir transformando es bastante serio. Nosotros le hacemos hacer primero registros de autor, que es lo que antes se llamaba, ¿se acuerdan? Las fichas de recensión. Hace mucho, no sé, hace mucho, en la prehistoria, para identificar verdaderamente qué dice este autor. Y eso es una pequeña, nosotros le decimos, es un pequeño ladrillito para la casa de la tesis. Va a ser transformado, simplificado, citado convenientemente, pero no va a quedar tan completo como el registro de autor. Porque cuando uno le pregunta, ¿pero esto lo dice tal o cual? Y no distinguen, entonces ahí detectamos que es muy endeble la lectura que han hecho, porque no identifican. Y lo que comentaba Erika, de cómo adaptarlo a los diferentes niveles, en realidad yo creo que trabajo siempre con esta misma secuencia, pero los productos son diferentes. Cuesta mucho más, por supuesto, en el doctorado, porque siempre hay que depender de la evaluación de la comisión asesora de tesis, que generalmente se toma 9 meses para responder. Entonces, claro, alguien dice, ay, me llevó 5 años el doctorado, pero porque tuvo estas fases de 9 meses que no estaba quieto, no tenía feedback y no producía nada. Pero en realidad yo no distinguiría entre los niveles. El nivel de exigencia uno trata de mantenerlo, pero los resultados son realmente muy aleatorios. Sí, porque en efecto, bueno, como que damos las mismas recomendaciones en todos los niveles y cada quien pues va llevando a cabo su construcción. Bueno, pues serían todas las preguntas. Pues si quieren, pues vamos haciendo el cierre. Muchas gracias.